El Señor, 2 de septiembre de 2018, y se titula El Rey enseña sobre el perdón en el reino. Y nos basamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, de los versículos 21 al 35, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes!, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. ¡Siervo malvado!, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos. Estamos llegando al final de la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos sobre el asunto de ser grandes en el reino. Este texto no corresponde a otro tiempo del Señor, no corresponde a otra enseñanza, no es otro tema, no. Este texto está ligado, estrechamente ligado a todo el tema que hemos venido tratando acerca de ser grandes en el reino. De hecho, esto es lo que nos enseña el sermón de hoy: a ser pequeños en el perdón a nuestros hermanos en el reino. Entonces, hemos visto que el tema se suscita o surge cuando aquellos discípulos que iban camino de Capernaum le hacen una pregunta al Señor. Oiga, Señor, ¿y quién va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el mayor en tu reino? ¿Quién de nosotros, estos que estamos junto a ti, que hemos dejado todo, familia, casa, barcos, pesca, todo, mesa de los tributos, para seguirte? ¿Quién va a ocupar ese puesto grande en el reino? El Señor les dice: no, en el reino no busquen grandeza. En el reino no hay sino uno grande, el rey. Los vasallos no buscan grandeza. Los súbditos del reino no buscamos grandeza. Al contrario, el Señor le llama a un niño y le dice: mire, háganse pequeñitos como este niño. ¿Cómo que pequeñitos como este niño? ¿En qué consistía la pequeñez de aquel niño? No en su ingenuidad, en que no haya pecado, en que él era un angelito. No, eso no lo vimos. La mayor característica de aquel niño era
que había creído en el Señor Jesucristo como Rey, como Señor, como Salvador. Y la gran característica, lo dice el Señor: háganse como un niño de estos que ha creído en mí. Entonces, aquel niño que había creído en el Señor Jesús como Rey, como Señor, podía mirar al Señor Jesús como grande. Y él encontraba todo en su Señor Jesús. Y se deleitaba en su Señor Jesús. Qué ternura la del Señor, para mostrarnos cómo es que nos hacemos pequeños en el reino. Entonces el Señor da un principio del reino. En el reino ustedes no buscan grandeza, ustedes deben hacerse pequeños. Así sigue la enseñanza hasta, vamos a recordar un poquito lo de la semana anterior. Vimos cómo el Señor aborda el tema del pecado de los hermanos. En un momento dado, toda la conversación se dirige hacia el pecado, el asunto del pecado. Entonces, la semana pasada vimos cómo el Señor evidencia que los hermanos pecamos. Pero vimos también cómo el Señor ordena que los hermanos nos perdonemos y nos restauremos y nos corrijamos del camino del pecado. Entonces, cuando uno es grande, piensa que el pecado no lo va a dominar, pero resulta que el Señor dice: no, tienen que hacerse pequeños, porque van a pecar y tu hermano va a pecar. Entonces, para que la iglesia sea fortalecida, ustedes deben hacerse pequeños y considerar a sus hermanos más pequeños que han pecado, tenerlos en consideración, tenerlos en estima, saberles perdonar el pecado y llevarles por un proceso. Ante todo eso surge una pregunta de Pedro: Señor, ¿y cómo es que yo he de perdonar a mi hermano? ¿Cómo es que yo voy a perdonar a aquellos que pecan contra mí? ¿Cómo debe darse ese perdón? Entonces el Señor Jesús aborda este tema y le da dos perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva del principio del reino. La primera enseñanza que da el Señor sobre el perdón es cómo es el perdón en el reino. Y la segunda enseñanza que el Señor da sobre el perdón, o la segunda perspectiva que el Señor muestra, es un ejemplo de cómo es el perdón en el reino. Entonces el Señor enseña sobre el perdón desde dos perspectivas: la teórica y la práctica, el principio y el ejemplo. Amén. Entonces el Señor da la parábola acerca del perdón en el reino, la parábola de los dos deudores. Y eso es lo que vamos a meditar hoy, para cerrar ya el capítulo 18 y aquel evento especial en donde Mateo enmarca esa enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos en privado. Y vamos a mirar tres aspectos que nos muestra el pasaje. En primer lugar, acerca del perdón. En primer lugar, vamos a ver el perdón limitado. El perdón limitado. En segundo lugar, vamos a ver el perdón demandado. Y en tercer lugar, vamos a ver el perdón demostrado. Vamos en primer lugar a ver el perdón limitado. Versículo 21 dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y yo me puedo imaginar a Pedrito. Siempre Pedrito era impulsivo, ¿no? El hermano Pedro era impulsivo. Él tomaba la iniciativa. Y se acerca al Señor y le pregunta: bueno, Señor, tú dices que en la iglesia se debe perdonar a los hermanos que pecan, y bueno, que vea a tu hermano, al de ver su falta. Pero Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Ustedes se han puesto a preguntar por qué él hace esa pregunta? ¿Cuántas veces? Dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Saben por qué?
porque él estaba viviendo en una iglesia con 12 miembros. Y ustedes se imaginan, ellos ya llevaban 3 años en la iglesia ahí con el Señor. Pero era una iglesia 724. Ellos no asistían solamente los domingos al culto. No, ellos permanecían con el Señor. Estaban en la presencia del Señor. 3 años ya casi llevaban. ¿Alguno de ustedes ha caminado con otros 3 años seguidos? Bueno, Humberto ha caminado con Carmenza, Gloria y John han caminado. Bueno, nosotros vamos caminando por la vida. ¿Qué pasa? Miren, hermanos, hay roces, dificultades, problemas, choques, y muy seguramente Pedro había sido blanco de esas situaciones. Y muchos de sus consiervos, de sus hermanos que estaban caminando allí junto al Señor Jesús en ese seminario apostólico, habían ofendido a Pedro, Pedro los había ofendido, habían discutido. La Biblia nos muestra, o los evangelios nos muestran, que esas cosas sucedieron entre ellos. ¿Cómo he de perdonar a ese que tanto me molesta? A esa esposa que es cantaleta diaria, a ese compañero de trabajo que todos los días se burla de mí por ser cristiano, a ese familiar que se ríe porque el domingo voy a la iglesia, aunque sea mi mamá, o mi papá, o mi hermanito, se burla. A ese hermanito que le gusta vivir de gorra de mi mamá, ¿cómo voy a perdonar? ¡Ay, es un problema! Entonces Pedro hace esa pregunta: Señor, y entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cuántas veces lo he de perdonar? 7 veces, y él hace así como 7 veces, Señor. O sea, en cierta forma, él estaría diciendo: ¡wow! La saqué del estadio. He comprendido lo que el Señor enseña sobre el pecado, sobre el perdón. Ahora sé la teología de Cristo acerca del pecado y del perdón en la iglesia. Hay que perdonar 7 veces. Ahora, para nosotros hoy en día eso es una necedad. ¿Por qué? Porque ya hemos leído toda la Biblia, no tenía la Biblia. ¿Sí? Él todavía no tenía el conocimiento que nosotros tenemos. Para él eso era algo grandioso. ¿Por qué? En la sociedad, en nuestra familia, nuestros amigos, ¿qué dicen acerca del perdón? ¿Qué dicen acerca del perdón? Ah, que hay que perdonar una vez. ¿Sí o no? Usted tiene que perdonar. Bueno, una vez porque la persona falló. La primera usted perdona por compasión. Pero si usted llega a perdonar una segunda vez, lo hace por tonto. Lo hace por tonto. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, una esposa que su marido la maltrató y la agredió físicamente. Las amigas le dicen: abandónelo. Entonces ella dice: lo voy a perdonar. Y las amigas le dicen: bueno, perdónelo. Una vez. Pero si usted no vuelve a llegar a perdonar segunda vez, es sinvergüenza. Eso es lo que dice la sociedad. Ahora, Pedro dice: he de perdonar 7 veces a mi hermano que peque contra ti. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Los rabinos enseñaban para la época que había que perdonar 3 veces. 3 veces. Y se basaban por allá en Amós, que el Señor dio perdón, pero luego castigaba a las naciones, en fin. Entonces ellos decían: no, es que hay que perdonar 3 veces. Pero ya la cuarta no. ¡Wow! Y llega Pedro a decir: Señor, perdonar 7 veces. Ahora comprendo. Hay que perdonar 7 veces. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que para Pedro esa era una deidad.
medida generosa no era tan generosa. Esa medida solamente mostraba la limitada condición del ser humano. Como nosotros sabemos, los principios del reino son opuestos al mundo. El mundo dice, tú puedes salvarte por tus propias obras. El Señor dice, la única manera de que tú te salves es mediante la obra de Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones son opuestas al mundo. Entonces Pedro estaba pensando como en el mundo. Perdonar 7 veces es perdonar mucho. Y era lo que el Señor venía tratando con ellos. Dejen de pensar a la manera del mundo, arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Dejen de pensar como el mundo. Piensen con el pensamiento del reino. Él pensaba como el mundo. Hay que dar perdón, pero sí, limitado. Yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero me tienen que mostrar pruebas de su arrepentimiento. Yo perdono, pero no me lo vuelva a hacer. Ese es el perdón al modelo del mundo. El modelo del reino es muy diferente. Aunque pareciera que Pedro estaba haciendo algo loable, en realidad estaba haciendo algo reprochable. Lo único que estaba mostrando era su precariedad, su limitación humana. Y sabes, así son muchos cristianos que piensan con la mente del mundo. Mezclan el pensamiento de la palabra con el pensamiento del mundo y pretenden hacer un equilibrio de ello para agradar al mundo y agradar a Dios. Y no se acuerdan que el Señor dice, o agradas al mundo o agradas a Dios. Nadie puede servir a 2 señores a la vez, porque entonces agradará al uno y menospreciará al otro, o deshonrará al otro. No podemos pensar con la mente del mundo y con la mente de Dios. Tenemos que pensar como cristianos con la mente de Cristo. Y aunque nos parezca muy loable lo que nosotros hacemos, tenemos que siempre juzgarlo conforme al pensamiento de Dios. Muchos cristianos piensan con la mente del mundo, y no solamente en cuanto al perdón, sino en cuanto a muchos principios del reino. Y la lección que nos da esta pregunta de Pedro es: no pienses como el mundo piensa con la mente del reino. Perdón, con la mente del mundo. Piensa con la mente del reino. Piensa el pensamiento del reino. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Nuevamente, arrepentimiento es un cambio en su manera de pensar. Todo comienza en el pensamiento. Pedro dijo: son 7 veces las que he de perdonar. Ahora sí me gané el premio. El Señor me va a reconocer. Pero ahí pasamos al segundo punto, y es el perdón demandado. El versículo 22, el Señor corrige esa exposición de Pedro, esa postura de Pedro, y le dice: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. La respuesta del Señor Jesús es clara, es contundente. No, Pedro, no es así en el reino. Esta medida de 7 pareciera perfecta, pero en el reino esta medida de 7, perdonar 7 veces, es miserable, es corta. ¿Por qué? Porque es limitada. No es perdonar 7 veces. Yo te digo, Pedro, se ha de perdonar 77 veces. Bueno, eso lo traduce así la versión que tenemos, la versión internacional. En otras versiones se dice 70 veces 7. O sea, multipliquemos 70 por 7, 490 veces. Y si nosotros nos vamos a Lucas, donde también está un pasaje paralelo, dice diariamente. O sea, se debe perdonar a nuestro hermano 490 veces diariamente. Bueno, al fin que o 77 o 490 veces.
Pues ni la una ni la otra. Porque el Señor no está poniendo un límite. El Señor no te está poniendo a contar. Bueno, te perdono, va a la primera. Te perdono, va a la 69. Te perdono, va a ser la 76. Te queda una. Te queda una. Vas en la 489. Te queda una. Cuidadito de desperdicios. No se está tratando de eso. Lo que el Señor está diciendo es que no es una medida que es una medida sin límites. Es una medida contraria a la que Pedro comprendía, a la que Pedro exponía. Una medida con límites. El Señor dice, no, en el reino el perdón no tiene límites. Es ilimitado. La reconciliación no tiene límites. Ahora, ¿por qué? O sea, que entonces nosotros debemos y tenemos que perdonar 70 veces 7, 490 veces y más, así sea lo que sea, porque el Señor demandó esa ley. No se trata de una ley. Porque siendo una ley, siendo un principio del reino, yo les hago la pregunta, ¿lo aplicas tú en tu vida? ¿Lo estás aplicando tú en tu vida? Es la primera vez que oyes de este texto. No, este texto hasta los mundanos lo usan. Ay, mira que el Señor Jesucristo dijo que hay que perdonar 70 veces 7 y usted no perdona. Eso dice el mundo, acusándonos. No se trata de una ley. Esta medida nos habla es del Señor. Esta medida nos habla del carácter de Dios. El Dios con quien nosotros estamos tratando es un Dios que no tiene límites para el perdón. Si tú haces un recuento de todos tus pecados, podrás darte cuenta de que tus pecados son lo más reprobable, lo más cochino, lo más continuo de toda la vida. De todo. Mis pecados fueron terriblemente sucios. Pero el Señor se complació en perdonármelos todos, sin límites. Él no tuvo límites, Él no se puso límites. Bueno, si este tiene 1.687.559 pecados, lo perdono. Pero si llega a tener uno más, no lo perdono. No me reconcilio con Él. No puso límites. ¿Y en dónde vemos que Él no puso límites? En que Él dio a su propio Hijo, se desprendió de su propio Hijo para darnos la redención. Lo puso en la cruz, lo castigó. No tuvo límites, no solamente nos lo dio, sino que lo puso en la cruz para redimirnos. Pero no para allí. El Señor no tiene límites. Nos salva y amén de darnos a su Hijo, amén de darnos la cruz, el derramamiento de su preciosa sangre, también nos da su Espíritu para que su Espíritu nos guarde en esa redención. Él sabía que nosotros íbamos a volver a pecar, entonces nos da su Espíritu. ¿De dónde nace ese principio del reino de Dios? No se trata de que perdones 7 veces, sino 70 veces 7 o 77 veces, algo sin límite. El número 7 en hebreo es perfección, a los judíos, perfección de Dios. 70 veces 7 es algo multiplicado a la décima, es una perfección super, ultra, requete perfecta. La perfección llevada a lo máximo. El perdón perfecto no tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó sin límites. ¿Cuánto debes perdonar a otro? Cada uno de nosotros luchamos con el perdón. Tú luchas con el perdón hacia tu cónyuge, porque vives con él, hacia tus hijos, porque vives con ellos. Y todos los días tienes problemas con ellos, situaciones con tu compañero de trabajo. Cuando vienes a la iglesia también tienes problemas con tus conciervos en la iglesia.
¿Hasta cuándo habrás de perdonar? ¿Cuántas veces habrás de perdonar a ese que todos los días te aprieta las tuercas, te molesta, es un carcoma para tu vida? ¿Cuántas veces habrás de perdonarlo? Antes de pensar cuándo se limita y cuándo se termina tu perdón, piensa en cuánto fuiste tú perdonado por Dios. ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Cuán graves fueron tus pecados? Y no solamente cuán graves fueron. Si te pones a meditar en tu vida, si te pones a evaluar, a juzgar tu vida, te vas a dar cuenta de algo. Que una gran mayoría de esos pecados que tenías antes de venir a Cristo, todavía los practicas. Todavía mientes. Todavía tomas dineros prestados sin devolverlos. Todavía te toman lo que no es tuyo. Todavía miras mal a la gente. Que si te pusieran balas en los ojos, medio Medellín ya no existiría. Todavía adulteras con tus ojos o con tus oídos. Todavía te bailan los ojitos ante una mujer haciendo muecas en la internet. Todavía tu corazón destila el pus del pecado. ¿Y sabes una cosa? Tu Señor y Rey, que ya te perdonó, te sigue perdonando. Te sigue perdonando una y otra vez. Por eso, cuando te veas, cuando te mires al espejo, cuando medites en cuánto debes perdonar a tu hermano que peca contra ti, mira cuánto te perdonó y te perdona, te sigue perdonando y te perdonará Cristo el Señor, tu Dios y Padre Celestial. Y entonces ahí podrás ponerle límites a tu perdón. ¿Cuánto lo vas a perdonar? Entonces el Señor da el principio. El principio no es perdona 70 veces 7 contaditas. Cuando llegues a 490, la 491 ya tienes derecho a no perdonar. No. Él está dando un principio. En el reino de los cielos se perdona sin límites. Sin límites. ¿Por qué? Porque Dios no tuvo límites para perdonar. Entonces el Señor procede a explicar esto a través de una parábola. Él pone un ejemplo práctico. Recordamos que Pedro se acerca a preguntar: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué pregunta la que hace? ¿Por qué él hace esa pregunta? Porque él quería aprender. Él quería saber los principios del reino. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y el Señor responde. ¿Por qué el Señor le responde? Porque Él quiere enseñar a sus discípulos. Y la respuesta se la da a través de un principio. Pero como Él quiere fundamentar a sus discípulos, entonces Él les enseña a través de un ejemplo. Qué precioso, cuán precioso es nuestro Señor y qué gran privilegio tenemos nosotros sus hijos para venir y preguntar: Señor, enséñame sobre esto. Y sabes una cosa, Él siempre estará dispuesto a enseñarte. Y no solamente te da el principio, sino te pone el ejemplo. Para que tú te afiances en la fe, para que tú te afirmes en el llamado. Amado hermano, no trajes entero. No creas a todo lo que dice el pastor. Este pastor es de carnita y huesito y se equivoca frecuentemente. Pregúnteselo a Catherine, a Juan David, a Salomón y a los hermanos que se lo pasan conmigo. ¿Cuánto me equivoco yo? Hasta teológicamente. Pregúntale al Señor, no trajes entero. Señor,
tengo esta duda, enséñame. Y Él te va a enseñar con el principio y con el ejemplo. ¿Y cómo aprendemos más? Con el ejemplo. ¿Por qué el Señor toma una parábola? Porque es un ejemplo significativo, porque a nosotros no se nos va a olvidar esa parábola. Y voy a volverla a repetir, porque este es el perdón demostrado. Nuestro tercer punto dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Entonces el Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Hasta allí vamos a ver la primera parte del ejemplo que él da. Podemos ver ese perdón ilimitado, ese perdón que el Señor demanda. Cuando el Señor demanda un perdón es porque Él ya lo dio. Cuando el Señor demanda algo de ti es porque Él ya lo dio. El Señor dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso fue lo que Él hizo: negarse a sí mismo, tomar su cruz y darnos a nosotros el camino a seguir. Ahora miremos. El Señor empieza narrando un drama. Esto es un drama. Para mí es un drama. Un drama que podríamos llevar a las altas escenas del teatro o del cine. Es un drama terrible. Pareciera una pequeña historieta, un cuentito. No, esto es un drama. Esto es un verdadero drama. En primer lugar, vemos, el Señor pone el ejemplo de un rey que llama a sus sirvientes. ¿A quién llama? A sus sirvientes, para pedirles cuentas. Entonces todo siervo del rey, ¿no?, tiene que ir a donde el rey y presentarle cuentas. Pero hay una característica: al rey no se le puede ocultar nada. Él lo sabe todo. Entonces viene el primero que pasa ahí por la fila. Es un siervo. ¿Qué pasa con este siervo? Se presenta con una gran deuda. Aquí dice que tiene, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Miles y miles de monedas de oro. Una cantidad incontable. Su deuda era incontable. En otras versiones da una cantidad. Para quienes estudian esas versiones o se basan en esas versiones en una cantidad definida, lo que aquí dice miles y miles de monedas de oro, allá dice más o menos 20 millones de dólares. ¿Quién tiene 20 millones de dólares para pagar una deuda? Solamente un ricachón. Pero este hombre, ¿qué era? ¿Era un ricachón? Era un siervo. ¿De dónde tenía aquel siervo 20 millones de dólares? Vamos a tasarlo así: 20 millones de dólares. ¿De dónde había tomado 20 millones de dólares si no tenía para pagar la deuda? ¿A quién se los pidió prestados? ¿El rey se los prestó? No. Aquí viene algo más grave. El siervo, allí en el texto, parece que fuera un administrador, un gobernante de alguna región o alguien que manejaba algunos recursos. Entonces él muy posiblemente habría tomado de los fondos que estaban a su cargo y se los había malgastado. ¿Por qué se los había malgastado? Porque no le quedaba ni una moneda para pagar. El texto lo dice. No tenía con qué pagar la deuda. No podía decir: bueno, Señor, yo le voy a pagar, bueno, mi rey, yo le voy a pagar algo de la deuda y empiezo, le voy a dar 10 monedas de oro. No tenía nada, ni una moneda de oro. ¿Qué había hecho con toda esa cantidad de dinero? Se lo había mal gastado. ¿Y qué debe hacer el rey ante esta situación?
¿Qué suponen ustedes que debe hacer un rey ante un siervo que se ha comportado de esta manera? ¿Cómo? Si yo fuera rey, lo mataría 70 veces 7. Lo mataría. En la época no se llevaba a la cárcel así. Bueno, se le llevaba unos días, pero la sentencia era un ladrón en el reino. ¿Por qué había que matarlo? Porque si le dejaba con vida, lo metían a la cárcel, los demás no escarmentaban. Entonces cuando llegaron a una posición, iban a tomar todo el dinero y dicen, como el rey no hace nada, como el rey no hace nada, dejemos y cojamos y comamos y bebamos. Eso al fin y al cabo, después me meten a la cárcel y ahí veré cómo pago. No, había que matar a este tipo. Y el rey tenía que obrar con justicia. El rey tenía que obrar con justicia. Ese ladrón tenía que pagar hasta el último centavo. Pero ¿cómo iba a pagar una deuda tan grande? ¿Con qué plata? ¿Cómo iba a recuperar este hombre su familia, sus posesiones? La respuesta es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué sucede? El drama sigue relatando el Señor. Nos dice que entonces aquel hombre, aquel sirviente, que quizás era ladrón, malhechor, va y se postra ante el rey, ante su señor, y le dice: Señor, ten paciencia conmigo. Mira, no dice ni siquiera misericordia, ten paciencia, espérame un momentito, espérame un tiempo ahí. Le robó y se lo pagaré todo. Además de ladrón, bufón, mentiroso, ¿cómo iba a pagar 20 millones de dólares si no tenía ni un centavo? ¿De dónde iba a sacar 20 millones de dólares? Era una deuda impagable. ¿Qué hace el Señor? El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. El siervo sí reconoce la deuda y comprende su precario estado y se humilla, viviendo paciencia para pagar su deuda. Pero no hay opción, la deuda es impagable. Había que echarlo a la cárcel, quitarle a su mujer, sus hijos, venderlos como esclavos, acabar con todas las cosas que tenía, venderlas y poder recuperar algo. Del ahogado, al menos el sombrero que se salve ya es algo. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace aquel rey magnánimo? El Señor escuchó el ruego de su siervo. El Señor escucha el ruego de su siervo. Como lo veíamos al principio, como lo vimos en la primera enseñanza, cada vez que los siervos del Señor, que los súbditos del reino, nos acercamos a su trono y clamamos, Él te escucha. Este hombre rogó y el rey le escuchó. Pero no solamente más que le escuchó, sino que le respondió, le asistió a más de paciencia, que era lo que estaba pidiendo. Ten paciencia de mí. El siervo recibe misericordia. El rey ya había hecho cuenta, digo, este pelado no tiene nada para pagarme. ¿De dónde va a sacar 20 millones? Tener misericordia, de tener paciencia. Tenga paciencia de mí, Señor, que yo le pago los 20 milloncitos de dólares. ¿Cómo? No lo sé, pero se los pagaré. El Señor sabía que eso era una deuda impagable y no iba a recibirla. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo perdona. Ahora, esta parábola ilustra el reino de Dios. El Señor dice, el reino de Dios es como esta historia, como este drama. Un rey vino y llamó a sus súbditos para que rindieran cuentas. En esta parábola se nos muestra al Señor como Rey Supremo, como Dios, como Rey del reino. Y como Rey del reino llama a sus súbditos para pedirles cuentas.
Cada hombre sobre la tierra tiene que ir al trono de Dios a rendir cuentas al Señor. Tú tienes que ir a rendir cuentas al Señor. ¿No te da miedo eso? Tierra. Porque tu rey conoce todo lo que tú has hecho. No hay ni un solo pecado que haya sido oculto a Él, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipresente, está en todo lugar, ha visto todo lo que tú has hecho, pero más de haber visto, conoce tu corazón y tu mente reprobada, como fue que hiciste eso, y tu rebelión contra Él. Entonces Él llama a cada súbdito del reino y le pide cuentas. Dame respuesta de qué has hecho con lo que yo te di. Yo te di una vida, yo te creé, yo te formé en el vientre de tu madre, te cuidé. ¿Qué has hecho de tu vida? La deuda es el pecado, y ese pecado es imperdonable, es una deuda impagable. No hay forma de pagar la deuda del pecado, es tan grande. ¿Por qué? Por la multitud de pecados que he cometido. No, pero yo soy casi bueno. Yo no cometo sino 3 pecaditos diarios. Bueno, de vez en cuando me enojo, otras veces digo una mala palabra, y otras veces pierdo el quito de tiempo viendo la novela. Pero yo no soy tan malo. Hay otros que sí son malos. Uy, esos guerrilleros, esos paracos, ese Uribe, estos sí son malos. Yo soy bueno. No, tu deuda es impagable, no por lo que has hecho, sino contra quién lo hiciste. El asunto de haber robado al rey, lo que hizo este siervo malvado, no fue la plata con que se quedó, fue a quién le hizo el daño, a quién agredió a su rey y su señor. Lo mismo en nuestro pecado. Nuestro pecado agrede a nuestro Dios y Señor. Y el Señor debe hacer justicia. Debe castigar al pecador que ha malgastado el gran tesoro de su vida en el pecado. Y cuando el pecador llegue ante el trono celestial, no va a tener forma de pagar su pecado. Y no puede engañar a Dios diciéndole: Señor, tenme paciencia, que yo algún día te pagaré por mi pecado. Eso es imposible. La deuda debe ser pagada. ¿Y a dónde debe ser pagada? En las mazmorras del infierno. Amado hermano, si hoy fuera llamado a presentarte ante el juez, ¿cómo estás en cuentas? ¿Cuánto debes al Señor? Indudablemente no saldrías bien librado. Tu cuenta es larga e impagable. Es imposible para el pecador presentarse limpio delante del Dios que es santo. Entonces, ¿qué hacer? El texto no lo muestra. El Señor nos da el ejemplo de aquel siervo deudor. Humíllate y clama por misericordia, de lo contrario irás al infierno eterno. Y aquí es donde el Señor te combina a ti, que no conoces a Cristo, que has rechazado a Cristo, y te dice: tú tienes una deuda impagable por tu pecado, y en el juicio te diré: vete al fuego del infierno, porque tu deuda debe ser cancelada, y esa no puede ser pagada con bombitas de jabón. Tienes que pagar por la gravedad de tu deuda. ¿Y cuál es la gravedad de tu deuda? Ofender al Santo Dios. Esa es la gravedad de tu deuda. Ofendiste al Santo Dios. ¿Y cómo se paga esa deuda? Solamente en el infierno eterno. Pero ¿sabes una cosa? También es un llamado para ti, amado hermano creyente. Ahora, el Señor es magnánimo y te escucha y te perdona. Perdona todo el que Él clame. Pero luego sigue la otra parte del drama, la parte fea. El siervo quiere libertad y sin deuda. Pero de pronto se encuentra con un consiervo que le debe algunas monedas.
unas monedas de plata, tasadas a lo que dice el texto. Aquí dice que le debía 100 monedas de plata. Dice algo como 100,000 pesos hoy en día. Él debía 20 millones de dólares. Ahora se encuentra con uno que le debe 100,000 pesos. ¿Y qué hace? Lo apercolla, lo coge, lo insulta y lo ahorca y le dice: págame la deuda que tienes contra mí. Págame mi deuda. Y muy seguramente aquel consiervo apenas veía venir a su acreedor, se cambiaba de acera, le jugaba pasadas. Cuando el siervo iba, cuando aquel hombre iba: por favor, aquí vengo que me pague la deuda, el otro decía: vaya, dígale que no estoy. Ya se los había pillado. Y seguramente él estaba con el rencor. Por eso cuando se lo encuentra, va con odio, va con violencia y le exige el pago inmediato. Pero ¿qué hace su consiervo? Pillado igual, ya no había más nada que hacer. Entonces él se arrodilla y le suplica, le implora: por favor, hermano, amigo mío, déjame, yo te pago la deuda, compadécete de mí, dame la oportunidad de pagarte esos 100,000 pesos. Con una semana de trabajo los cancelo. En una semana te los tengo, posiblemente le diría. Era una deuda tan pequeña. Pero ¿qué hace este hombre? No, lo apercolla, lo maltrata, llama a los jueces y lo hace meter en la cárcel. Y esto nos muestra la miserableza humana en el trato con su prójimo. Pero no solamente la miserableza humana, también nos muestra la miserableza en el trato con los hermanos, los consiervos. Miremos, no hay punto de comparación en cuanto a la deuda que tenemos para con Dios con las deudas que los hombres tienen hacia nosotros. Por muy grave que sea la deuda de tu hermano, no es impagable. Pero la tuya sí es impagable ante Dios. Pero dada nuestra pecaminosidad extrema, nos consideramos grandes. Y mi deuda es muy valiosa y es muy importante, es que yo se los presté de buena gana. Él venía con tanta necesidad y yo me compadecí, por eso es que ahora le cobro así. Eso es hacerte grande, eso es engrandecerte, volverte orgulloso. Y a veces creemos que los pecados de los otros sí son pecados, pero los pecados no son, ¿no? El pecado del hermano es gula, pero el mío es buen apetito. El pecado de mi hermano es pornografía, el mío no es pecado, porque yo contemplo el arte, contemplo la belleza femenina. ¿Sí? El pecado del hermano es robo, el pecado mío es atiendo a mis necesidades. El pecado del hermano siempre es grande. ¿Por qué? Porque yo me hago grande en el reino, fatuo, orgulloso. Ahí es donde está el problema. Creemos que los pecados de nosotros son más grandes y más gravosos y no merecen el perdón. Eso fue lo que hizo aquel hombre. Otro aspecto de la dureza del corazón en la falta del perdón se expresa con esa violencia, con ese odio, con esa inclemencia. Y podemos ver hermanos que son capaces de abandonar la iglesia por no perdonar a su hermano que ha pecado contra él. Yo conozco y he tenido hermanos que se quejan porque un buen día o no los saludé, o estuve de mal genio, o alguna cosa, o vieron a mí algo que no era apropiado. Uy, ese pastor, si no da ni un poquito, además trata de ser cristiano. No, yo me voy de esa iglesia. Nunca tratan con su hermano. No ven al pastor como un su hermano, sino ven grande su pecado, porque su santidad es muy grande. No, en el reino no hay sino uno grande en santidad. Su nombre es Jesús el Rey, su nombre es el Señor Dios de los cielos y de la tierra. Por eso la gente toma violencia.
¿Cómo no se acordó aquel malvado cuando robó a su Señor y le perdonó? Así los cristianos no nos acordamos del perdón que nos ha dado Dios y de manera en misericordia tratamos a nuestros hermanos. Ahora, nos hacemos semejantes a aquel siervo malvado cuando así actuamos. Vamos a ir al versículo 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle al Señor todo lo sucedido. Eran muchos los testigos que vieron la actitud del malvado deudor y se entristecieron. ¿Por qué se entristecieron? Hermanos, es que la falta de perdón no solamente perjudica a los que están comprometidos en el problema, sino que perjudica a toda la iglesia. ¿Y por qué se entristecieron ellos? Oh, no se entristecieron por el trato dado al deudor, sino que se entristecieron porque a través de ese trato este hombre malvado estaba insultando al rey magnánimo que lo haya perdonado. El rey le dio ejemplo de misericordia y el hombre no vio el ejemplo de misericordia, despreció aquel ejemplo de misericordia y por eso él toma esa actitud con su consiervo. Versículo 32. Entonces el Señor mandó llamar al siervo malvado, le increpó: toda esa deuda te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a otro. El rey debe hacer justicia. Hace venir al siervo y lo califica como malvado, indigno de ser su siervo. Le increpa por su actitud. Siervo malvado, ¿no te diste cuenta de la gran deuda que te perdoné? Porque yo escuché tu ruego, pero ahora tú no te compadeces de tu hermano. Esto desata la ira del Señor. Entonces lo encarcela y lo manda a torturar hasta que pague toda su deuda. ¿Cuándo puede pagar toda su deuda? ¿Cuál es la característica de la deuda? Impagable. O sea, era una deuda por la eternidad. Estas son las consecuencias de la falta de perdón en el reino de Dios. La comparación nos muestra a Dios como justo, que hace misericordia, pero que también demanda justicia. Ahora, ¿en dónde estuvo la injusticia de aquel deudor malvado? La injusticia consistió no en el daño que causó a su consiervo. ¿Por qué? Porque en realidad él se lo merecía. Si alguien me debe a mí y no me quiere pagar y yo tengo los medios, pues yo voy al juez, le mando justicia y que lo metan a la cárcel. Claro que sí. Ahí no está el problema. Se lo merece. La injusticia es que el siervo malvado, el no perdonador, deshonró el perdón de Dios. ¿Y cuánto vale el perdón de Dios? ¿Cuánto vale el perdón de Dios? ¿Cuánto costó el perdón de Dios? La vida, la entrega de su propio Hijo, Jesucristo. Cuando no perdonamos, estamos deshonrando el perdón de Dios. Amén. Ahora vamos a seguir. La deshonra consiste en que un ciudadano del reino es transformado a la imagen de Dios mediante su redención en Cristo, de tal manera que el ciudadano del reino ha adquirido una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza le hace perdonador, le hace ser perdonador. El verdadero cristiano es perdonador por su naturaleza, pero no solamente es perdonador por naturaleza, sino que le da autoridad moral para perdonar. ¿Por qué? Porque ya fue perdonado. Pero no solamente es naturalmente perdonador y le da autoridad para perdonar, sino que le da poder para perdonar. Y yo les hago una pregunta: ¿perdonar es fácil? ¿Cierto que no?
Por eso necesitamos un poder superior. Y el Señor nos da su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos lleva a meditar en esa nueva naturaleza y a hacernos perdonadores. Por eso, el que no perdona es un malvado. No lleva en sí la identidad del Señor. No es súbdito del reino, por lo tanto no puede vivir en el reino. Por eso el Señor lo echa en la cárcel. El texto nos muestra que el Señor desata su ira y desata castigo sobre aquel hombre que no perdonó. Y eso es lo que hace el pecado de no perdonar en nuestros corazones. Dios se aira con el que no perdona. ¿Por qué se aira? Porque Él lo perdonó. Porque le dio su naturaleza y es un rebelde contra Dios. Entonces el Señor lo manda a la prisión. Mira, hermano, la falta de perdón contra tu consiervo te mete a la cárcel. Es una cárcel en donde vas a vivir amargado, en donde vas a vivir limitado, en donde no puedes avanzar en el reino de Dios ni en la vida terrenal. Vas a estar aprisionado, pero no solamente aprisionado. El Señor dice allí que el reino envió atormentadores para que lo atormentaran. La falta de perdón contra tu esposa, contra tu hijo, contra tu hermano, contra tu consiervo, contra el pastor. Toda falta de perdón te va a producir tormentos. No te deja dormir, te acosa en la vida. ¿Vale la pena no perdonar y guardar rencor? ¿Quieres acaso vivir bajo la ira de Dios y vivir en la prisión del odio por no perdonar a tu hermano que pecó contra ti? Muy seguramente el Señor te va a llevar a Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20 que vimos la semana pasada. Si tu hermano peca contra ti, no esperes a que tu hermano venga a pedirte perdón. Ve ante tu hermano y él de saber su falta con amor. ¿Para qué? ¿Para que se dé cuenta de lo malo que es? No, para restaurarlo. El amor ilimitado es un amor que no se limita solamente a perdonar, sino a restaurar. Ese es el amor de Cristo en tu vida y ese es el amor ejemplar para nosotros. Muchos de los hermanos me han preguntado: pastor, ¿yo cómo sé que soy elegido? Pastor, ¿yo cómo sé que soy hijo de Dios? Pastor, ¿yo cómo sé que soy ciudadano del reino? Bueno, aquí el Señor te da una muestra. Si tú tienes un carácter perdonador, eres hijo de Dios. Pero si en ti hay un carácter de odio, de no perdón, de no reconciliación, en ti no está el carácter de Cristo. Cristo no está en ti. Mientras que uno que guarda rencor, uno que guarda rencor y no perdona, es uno que no tiene evidencia de haber sido perdonado por Dios. Por lo tanto, no es ciudadano del reino. Ese es el principio del reino. Perdonar no es un asunto de actitud. Perdonar es un asunto de identidad. Ser hijo de Dios, tener la identidad de Dios. Y esa es la conclusión que hemos de llegar. Hermanos, el perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento del Señor. Pero el perdón no es un acto de bondad o de cumplimiento del mandamiento del Señor. No es un acto moral para aparecer como quizás quisiera Pedro, aparecer como una buena persona que perdona 7 veces. No. El perdón es una consecuencia de que Dios reina en tu vida. Examínate. Si no perdonas a tu hermano que peca contra ti, estás actuando contra la naturaleza divina. Estás contra la naturaleza. No eres de esa naturaleza. ¿Y cuál es la consecuencia? Desatas la ira de Dios, porque estás deshonrándole con tu actitud. Y no solamente ello, sino que estás acarreando la prisión y el tormento que produce la falta de perdón.
Amados hermanos, que la iglesia Vítica Ríos de Gracia sea una iglesia